¿Qué tal, mis pequeños señantes? Muy buen día tengan. Bienvenidos al segundo capítulo de su canal Insigne, donde estamos aprendiendo acerca de las discapacidades en general y muy puntualmente acerca de la discapacidad auditiva. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy les quiero platicar acerca de la atención médica que se otorga cuando hay sospecha de que los niños o las niñas no pueden escuchar bien y a dónde se acude y qué es lo primero que va a tomar en cuenta el médico para hacer el diagnóstico, ¿vale? Vamos a empezar con la definición de sordera y va a quedar como la dificultad o el impedimento para conocer, atender o recibir los estímulos auditivos que provienen del aire, ¿vale? Se va a clasificar en dos grandes temas. La sordera va a ser el primero, que es la discapacidad, no, que es la sordera parcial, que se va a conocer como hipoacusia, y la vamos a tener de un lado, o total, que la vamos a conocer como cofosis, ¿vale? Entonces vamos a tener estas dos clasificaciones, parcial o total, y a partir de ahí vamos a comenzar. Es muy importante también tener en cuenta los orígenes o las causas de la sordera, como puede ser aspectos hereditarios, cuando los bebés ya nacen con sordera, es decir, ya nacen sordos, cuando ha sido por una enfermedad, cuando ha sido por un traumatismo cráneoencefálico, obviamente algún golpe en la cabeza, etcétera, alguna caída. Incluso yo conocí a uno que quedó sordo de bebé porque vivían en una casa pequeña y comentaba la mamá que una ocasión un rayo cayó justo al lado de la casa y la casa era de lámina. Entonces, esa fue la razón por la que el chico quedó sordo. Eso es una experiencia para contarles. O también puede ser a través de medicamentos ototóxicos que dañan como efecto secundario también el oído. ¿Vale? Eh, También les quiero platicar de las tres especialidades médicas a las cuales nos podemos acercar cuando hablamos de este tema de la sordera, la discapacidad auditiva, la deficiencia auditiva, o etcétera. Deficiencia no está bien dicho, no se debería aplicar. Lo menciono porque lo he escuchado que dicen, es que es deficiente auditivo, es que es débil auditivo. Sí, también es uno de los conceptos que se ha utilizado, pero vamos a tratar de ir puliendo un poco cada uno de los conceptos que vamos a utilizar para tener en cuenta y en relevancia siempre los conceptos, entre más claros mejor, pues que se están utilizando a la orden del día, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Entonces, estas tres especialidades van a ser el otorrinolaringólogo, que todo mundo conocemos, que hasta lo usamos en trabalenguas, y que a qué no dices, a qué sí dices, a qué no puedes decirlo. Bueno, ese va a ser una de las especialidades. El otro va a ser el audiólogo y el otro va a ser el audiometra. Entonces, esas van a ser las tres: otorrinolaringología, audiología y audiometría, sobre las cuales vamos a acercarnos para la atención en cuanto a audición, ¿vale? También es importante considerar que va a depender de la dificultad que tenga la persona para escuchar, si es en cuanto a intensidad o en cuanto a frecuencia. En cuanto a intensidad va a ser por la fuerza de los sonidos, y si es por frecuencia va a estar impactada en la parte social, humana y comunicativa que tenemos. Pues va a ser muy complicado que pueda acceder o conocer estos estímulos que provienen de la voz humana, y con ello pues las oraciones, las palabras, la intención comunicativa, las emociones, etcétera, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, la intensidad se va a medir en decibelios y la frecuencia se va a medir en hertz. Es muy importante que estemos bien empapados de todos estos conceptos y de todas estas atenciones que debemos considerar muy importantes, porque dificultades en la audición van a tener como reflejo dificultades en el habla. Y esto no queda nada más ahí, sino el habla va directamente conectado a la socialización y con ello, bueno, a todas las demás áreas de la vida humana, como puede ser la familia, la escuela, el trabajo, los momentos de recreación, etcétera. ¿Cómo se va a ubicar los niveles de pérdida auditiva? Pues digo pérdida, no me encanta la palabra, pero bueno, es lo que se usa en el argot, justo en este capítulo, porque de eso estamos hablando. Y así se llama la tablita donde vienen los niveles de pérdida auditiva. Entonces viene leve, benigna,
moderada, severa y profunda. Así es como va a venir la tablita de clasificación de las pérdidas auditivas. Esta última, que es la profunda, hablamos de cofosis, sordera profunda, absoluta o el nombre que le puedan acomodar, pero sí hablamos de una sordera total, incapacidad para conocer los ruidos ambientales, incluso los más fuertes, como los ruidos en el aeropuerto, una ambulancia pasando al lado de ti, son inaccesibles. Pero bueno, cuando los recién nacidos están en sus atenciones primarias, en el hospital, que acaban de nacer, ya se les realiza también el famosísimo tamiz auditivo, que es muy importante tener en cuenta y tener este dato acerca del nivel de audición que tiene el bebé, porque puedes tú anticiparte para la atención futura en caso de que la necesite, pues si tiene algún nivel de sordera, pues tú atender muy tempranamente y eso dará mejores resultados tanto a nivel social, educativo y emocional a futuro, ¿vale? Entonces con este tamiz, el famosísimo tamiz auditivo que le hacen a los bebés, ya uno se puede anticipar porque ha habido muchísimos casos en los que la sordera es detectada a los 2 años, a los 3 años, una cosa pues así. Entonces, para evitar que haya más casos como esto, el tamiz auditivo es una excelente opción para tener información al momento, ¿vale? Una vez que ya tenemos el diagnóstico de sordera, existen 2 opciones en cuanto a lo médico para trabajarla y atenderla. Puede ser el implante coclear o el auxiliar auditivo. El implante coclear va a ser es a través de una cirugía en el que los estímulos auditivos se van a recibir a través de un auricular y estos van a ser enviados al cerebro. Algunos yo creo que sí lo han llegado a ver. Es un auricular que tiene un cable y se conecta a través de un imán a un dispositivo que está intracraneal y ahí es donde llegan los estímulos auditivos. La otra opción es el auxiliar auditivo, perdón, y este se coloca únicamente por encima de la oreja y es a través del canal auditivo donde se dirigen y se llevan todos los estímulos percibidos, ¿vale? Perdón, los estímulos recibidos. Y bueno, ya que tenemos todos estos datos, hay otros que todavía tenemos que considerar y tener muy en cuenta para saber cómo va a ser la atención futura. Estoy ahorita hablando de la parte médica, pero también en otro capítulo abordaremos la parte sociolingüística cultural, si lo dije bien, para saber cómo vamos a atender pues a los niños sordos cuando ya tengan su diagnóstico. Entonces, es muy importante también en cuenta porque no va a ser lo mismo que si no tomas en cuenta estos 3 puntos que voy a mencionar a continuación, tu atención puede estar un poco menos fina en cuanto a la calidad. Es importante saber si la sordera es unilateral o bilateral, de ambos. Si es simétrica, de ambos es igual, o es asimétrica, ¿no? Depende del nivel de cada uno, es importante saberlo. Y si es gradual, si es con el paso del tiempo, si es a través de los meses, de los años, etc. O si fue repentina. Entonces es importante saber eso. Todos esos puntos a considerar. Eso es lo que hace complicado el trabajo con la sordera, que tienes que tomar en cuenta muchos puntos que tienen que ver con cosas que suceden intracraneal, intrapsíquico, y bueno, no es tan evidente. No puedes tú saber si el sonido de tu voz llegó hasta allá, si llegaron las ondas, si llegó en frecuencia, si llegó por este oído, si llegó por este otro, si llegó a través del implante, bla, 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 bla. Todos esos puntos hay que tomarlos en cuenta. Y con la parte final de este capítulo es saber en qué momento, cronológicamente hablando, o en cuanto a etapas del desarrollo, fue la pérdida auditiva. Si fue prelocutivo, perilocutivo o postlocutivo. ¿A qué me refiero con cada uno? Voy a mencionarlos. El prelocutivo habla de una aparición de la sordera antes de los 2 años, que es prelocutivo, antes de que el niño pueda o la niña pueda hacer uso de su voz y elaborar oraciones, palabras sencillas, etc. Si es antes de los 2 años, estaremos hablando del prelocutivo.
Si es entre los 2 y los 3, es cuando ya están aprendiendo a hablar, ya están aprendiendo a formar oraciones, ya están aprendiendo a utilizar muchas palabras. Y si aparece en este momento, estaremos hablando de perilocutivo, que es mientras se va desarrollando la facultad de habla. Es entre los 2 y los 3 años aproximadamente. Hay que recordar que no son fechas exactas, sino son periodos de desarrollo que es lo que se toma en cuenta. Y el último va a ser poslocutivo, que es cuando hablaremos ya de una estructura vocal, verbal y de habla más conformada a partir de los 3 años. Y si es en este momento que aparece la sordera, hablaremos de postlocutivo. Entonces, este es el panorama general de lo que se debe de tomar en cuenta para atender, diagnosticar y tener una base para la atención en cuanto a sordera. Aquí le vamos a dejar. Y bueno, este fue el segundo capítulo de la semana del canal. Segundo capítulo. Y nos veremos en la próxima. Este fue el tema de la parte médica, de cómo se atiende la sordera. Y posteriormente abarcaremos otros ámbitos como el social, el lingüístico, sociolingüístico, cultural, etcétera. ¿Vale? Entonces, cuídense mucho. Nos vemos el siguiente domingo. Chao.